En una sola noche, un castillo entero intentó aplastar la vocación de un joven y fracasó de la manera más inesperada. Imagínate esto: pasillos de piedra, antorchas temblando como si tuvieran miedo de lo que iban a revelar, y un muchacho escoltado por guardias como si fuera un criminal. Solo que su crimen era simple y peligroso. Eligió a Dios por encima de su propia sangre. Desde lo alto de la escalera, la madre observa, noble, orgullosa, con la barbilla en alto, pero con los dedos apretando el pasamanos como quien sujeta el corazón para no caer. El hermano, con mirada de espada, está seguro de que va a quebrar esa decisión. Y la familia prepara un plan tan humillante, tan sucio, que, si funcionara, destruiría no solo la vocación del joven, sino su honra para siempre. Pero ellos no imaginaban una cosa: el silencio de ese muchacho era más peligroso que cualquier grito. Porque mientras el castillo arma escándalos, él arma oración. Mientras intentan hacerlo caer en el peor tipo de tentación, él responde con un gesto tan fuerte, tan simbólico, que deja a los conspiradores sin reacción y cambia el clima de toda la casa, como si Dios hubiera entrado por los pasillos. Y aquí va la pregunta que te va a acompañar hasta el final. ¿Cómo un hombre encerrado, solo, sin espada, logró silenciar un castillo entero? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a ver la trampa montada en la madrugada, la escena que se volvió marca en la tradición de Santo Tomás de Aquino, y el giro final cuando la propia familia se da cuenta de que estaba luchando, no contra un terco, sino contra un llamado del cielo. Y si alguna vez has sentido que el mundo quiere doblarte por la vergüenza, la presión, la seducción o el miedo, esta historia te va a hablar directo. Empecemos. El castillo despierta, Tomás es arrestado. Esa noche, el castillo no durmió. Las antorchas temblaban como si tuvieran miedo de lo que iban a iluminar. El viento atravesaba rendijas antiguas y hacía un sonido fino, insistente, casi como una advertencia. No es solo una pelea de familia, es una batalla del alma. Tomás caminaba despacio, escoltado por 2 guardias. No resistía con las manos, resistía con el corazón. El hábito dominico, claro bajo la luz anaranjada, parecía una señal viva dentro de aquella fortaleza noble. Desde lo alto de una escalera, su madre, Teodora, observaba con la barbilla en alto, pero sus dedos apretaban el pasamanos con demasiada fuerza. «Hijo mío», la voz salió dulce y herida, «¿no entiendes lo que estás haciendo con nuestro nombre?» Tomás levantó los ojos. No había desafío, había paz, y la paz en aquel lugar era provocación. «Madre, lo entiendo, pero Dios me llama más alto». Reinaldo, el hermano, dio un paso al frente con las botas pesadas sobre el suelo. «Vas a quedarte aquí hasta olvidar esa locura», gruñó. «Naciste para honrar la casa, no para mendigar con frailes». Tomás no respondió de inmediato. Su silencio no era debilidad, era recogimiento, y eso irritó. «El honor no se pierde cuando se obedece a Dios», dijo al fin, bajo, como quien no quiere herir. La puerta de la habitación se cerró detrás de él con un chasquido seco. Cerraja, hierro, aislamiento. Dentro, una cama demasiado simple para un noble, una ventana estrecha, una mesa áspera. Afuera, pasillos amplios, tapices con blasones y un plan formándose como sombra. Tomás se sentó en el suelo, como quien se sienta ante un altar invisible. Juntó las manos y rezó: «Señor, si es tu voluntad, dame fuerza, no contra ellos, sino contra mí». En el pasillo, las voces susurraban. Teodora hablaba con un hombre de confianza. Reinaldo interrumpía con prisa, y los nombres que circulaban no eran de santos, sino de estrategias.
Él es inteligente, dijo Teodora, intentando convencerse a sí misma. Pero es joven, cederá. El hombre dudó. Señora, él parece diferente. Reinaldo cortó. Diferente nada. Todo joven tiene un punto débil y nosotros lo vamos a encontrar. Y aquí te lo pido. Quédate hasta el final, porque lo que sucede en esta prisión se convertirá en un giro tan fuerte que vas a ver cómo Dios puede silenciar un castillo entero sin levantar una espada. Pero antes, rapidito, si te gustan las historias católicas que encienden la fe y atrapan de principio a fin, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta, yo elijo a Dios. Eso ayuda a llevar estas historias a más gente. Dentro de la habitación, Tomás tocó el hábito en el pecho, como quien confirma un sí. Afuera, el castillo afilaba sus trucos, pero él no luchaba con trucos. Él luchaba con la eternidad. La trampa de la noche y el tizón. La madrugada llegó con un frío que parecía moral, no solo de piedra. El castillo respiraba en crujidos, una tabla que estallaba, una cadena que golpeaba suave, un paso apresurado que se detenía cuando alguien recordaba que había secretos esa noche. Tomás estaba de rodillas, las manos unidas, la mirada baja. La habitación era demasiado simple para un hijo de nobles, y eso era lo que dolía en la familia. La sencillez parecía una afrenta. En la ventana estrecha, la luna derramaba una franja de luz sobre la cruz oscura que él ya había marcado allí, como quien pone un sello. Aquí, Cristo entra primero. ¡Fuera! Reinaldo susurraba órdenes con dureza, intentando esconder la inseguridad. Abran y salgan. Quiero oírlo todo. La cerradura giró. La puerta chirrió. Entró una mujer, traída por manos que no querían ensuciarse. Se detuvo justo después de cerrar, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para avanzar. Su rostro mostraba más vergüenza que osadía, y en ese detalle, Tomás lo entendió todo. No era solo una trampa, era también una persona usada. Ella intentó hablar, pero la voz no le obedeció. Y fue Tomás quien rompió el silencio, sin brutalidad. No estás aquí por tu propia voluntad, ¿verdad? La mujer bajó los ojos. La respuesta no llegó en palabras. Llegó en un temblor discreto de las manos. Tomás respiró hondo y se puso de pie. No hubo grito, no hubo insulto, hubo decisión. Caminó hasta el brasero, antorcha que calentaba la habitación, y con rapidez tomó un tizón encendido, no como arma para herir, sino como barrera, como señal de que aquella puerta tenía un límite. La luz del fuego danzó en su rostro y la escena adquirió un silencio extraño, casi litúrgico. «Por favor, vete», dijo Tomás, firme pero respetuoso. «No permitas que usen tu vida para destruir una vocación». La mujer retrocedió, asustada por la llama y, sobre todo, por la calma valiente. Tomás avanzó solo lo suficiente para abrir camino hasta la puerta, manteniendo el tizón entre ambos, sin tocarla. El gesto era claro. «Sal en paz, ahora». Del lado de afuera, pegados a la madera, Reinaldo y los hombres esperaban un escándalo. Esperaban ruido, risas, caída. Pero lo único que oyeron fue el chirrido de la puerta abriéndose y pasos apresurados alejándose. Cuando ella salió, Tomás cerró la puerta con cuidado. Entonces hizo lo que la tradición cuenta como la señal definitiva de aquella noche. Con la brasa del tizón, marcó el signo de la cruz en la puerta pared, como quien graba un juramento en el mundo material. Dejó que el tizón se apagara y cayó de rodillas otra vez. «Señor, dame pureza, no para creerme fuerte, sino para permanecer tuyo». Y el castillo, que quería probar su debilidad, encontró algo peor para sus planes:
un hombre que prefería perderlo todo antes que perder a Dios. La cruz de fuego lo silencia todo. En el pasillo, el aire se volvió espeso. La mujer cruzó a los guardias sin mirar a nadie, como quien huye de una vergüenza que no eligió. Reinaldo intentó sujetarla del brazo, impaciente, hambriento de una victoria que justificara la violencia del plan. ¿Y entonces?, exigió. ¿Cayó? Ella alzó el rostro. Los ojos estaban húmedos, pero no había allí triunfo ni seducción. Había shock, y, debajo del shock, una punta de dignidad recuperada. Me mandó irme, dijo bajo. No me ofendió, no me tocó, no quiso vencerme, solo me liberó. Teodora, que venía entre sombras, se detuvo como si hubiera oído una sentencia. Sus dedos apretaron la tela del vestido y por un instante toda la nobleza pareció un disfraz frágil para el miedo. «Eso es teatro», gruñó Reinaldo, pero su voz ya no tenía la misma certeza. La mujer dudó y añadió, casi en un susurro: «Y marcó una cruz con fuego en la puerta». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, porque golpeó la conciencia del castillo. Una cruz hecha a toda prisa, con brasa, era más fuerte que blasones bordados en oro. Era un recordatorio simple. Aquí, el alma no está en venta. Reinaldo se alejó, irritado con su propia impotencia. Quería entrar y romper algo. Una silla, un libro, la calma del hermano. Y entró. Tomás estaba de rodillas. La marca oscura de la cruz todavía parecía caliente, como si la piedra hubiera aprendido una palabra nueva. ¿Crees que venciste?, disparó Reinaldo, intentando recuperar el control. ¿Crees que eso te hace santo? Tomás se levantó despacio. No vencí a nadie, Reinaldo, respondió. Solo no quise ser vencido, por lo que me apartaría de Dios. ¡Dios! ¡Dios! Reinaldo soltó una risa corta, nerviosa. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra casa? ¿Prefieres un hábito a una madre llorando? Tomás miró al hermano con firmeza y tristeza al mismo tiempo. Prefiero lo que puede salvar incluso el llanto de una madre. A Reinaldo le faltó el aire por un segundo. La frase no era agresiva, era peligrosa. Peligrosa porque abría una puerta. ¿Y si la vocación de Tomás no fuera terquedad, sino gracia? Tomás continuó más bajo. Rezo por ustedes, incluso por quien armó esto, y rezo por esa mujer, porque nadie debería ser usado así. Ahí, Reinaldo percibió otra derrota. Tomás no solo estaba resistiendo, estaba amando de un modo que desarmaba la lógica del castillo. Y esa noche, según la tradición, Tomás rezó con tanta urgencia por la perseverancia en la castidad que recibió un consuelo extraordinario. El relato de que unos ángeles lo ciñeron con un cordón como señal del auxilio de Dios para permanecer puro. Cuando Reinaldo salió, no se llevó ningún escándalo. Se llevó una pregunta ardiéndole por dentro. ¿Y si el silencio de mi hermano es más fuerte que mi espada? Madre e hijo, el orgullo se rinde. Los días siguientes se escurrieron como cera, lentos, inevitables, marcando el tiempo en silencio. El castillo ya no era el mismo. En las comidas, las conversaciones disminuían. En los pasillos, los criados se santiguaban al pasar cerca de la puerta cerrada, como si allí dentro hubiera más que un prisionero, hubiera un juicio invisible sobre todos. Teodora mantenía la postura, pero por dentro se quebraba. El plan había fracasado, y no solo había fracasado, había vuelto como espejo. Lo que debía humillar a Tomás expuso la dureza del castillo, y la cruz marcada con fuego, ahora fría en la pared, parecía una pregunta que no se iba. En una tarde gris, subió sola con un plato sencillo. No era banquete, era un intento de puente. Le pidió al guardia que abriera. Cuando entró,
vio a Tomás de rodillas, el rostro sereno, como si la habitación fuera una capilla. Él se levantó e hizo una reverencia. «Madre». Teodora lo miró como quien busca al niño que crió, pero encuentra a un hombre que ya no cabe en los planes de la casa. «¿Aún insistes?», dijo, controlando la voz. Tomás respiró hondo. «Aún amo», respondió, «y aún pertenezco a Dios». Ella dejó el plato sobre la mesa y dio un paso, dudando al ver la marca de la cruz. «Tomás, naciste para honrar nuestro linaje, para ser alguien importante». Las palabras salieron como argumento, pero la mirada era súplica. Yo solo quería verte seguro». Tomás no la enfrentó. Se acercó sin invadir. «Madre, la seguridad no es un muro alto». Tocó su propio pecho. «Es estar en la voluntad de Dios». Teodora cerró los ojos y por un instante toda la nobleza pareció caer como un manto pesado. «Me dijeron que caerías», susurró con vergüenza. «Yo lo permití». Tomás no acusó. Su voz llegó suave. «Soy débil, por eso pedí ayuda a Cristo», y añadió, «y también pido por ti». Un silencio lleno ocupó la habitación. Teodora se secó una lágrima rápida, como si estuviera prohibido llorar. Y entonces salió la pregunta más difícil. «¿Me amas? ¿Más de lo que amas esa idea?». Tomás respondió sin prisa, como quien elige palabras delante de Dios. «Te amo tanto que no puedo cambiar el cielo por un aplauso». Bajó la cabeza. «Te llevo en cada oración». Teodora respiró hondo. El orgullo luchaba, pero el amor era mayor. Antes de salir, dijo en voz baja, como quien entrega una llave por dentro: «Reza por mí, Tomás». Afuera, dos hermanas de Tomás, más discretas pero atentas, intercambiaron una mirada. Habían visto al castillo endurecerse y vieron ahora la primera grieta de gracia. Y en esa mirada nació un plan nuevo, no para prender, para liberar. La huida silenciosa y el sí. Esa noche, el viento volvió a cantar en las rendijas, pero ya no parecía amenaza, parecía llamado. El castillo estaba oscuro y las antorchas del patio dibujaban sombras largas en las paredes. Había un movimiento inusual de pasos contenidos, como si la casa intentara no despertar su propia conciencia. Las hermanas de Tomás cruzaron pasillos con la habilidad de quien conoce cada crujido del suelo. Llevaron cuerdas, un cesto grande y una determinación silenciosa. No era rebelión contra la madre, era auxilio para el hermano. Y en el fondo, también era una petición de perdón por todo lo que habían permitido. Teodora, en su habitación, permaneció despierta. No dio órdenes, no gritó. Solo se quedó con las manos unidas, mirando al vacío, como quien por fin entiende que amar no es poseer. Cuando oyó un ruido lejano, cerró los ojos y susurró: «Dios, guarda a mi hijo». En el cuarto cerrado, Tomás estaba de rodillas. La cruz en la pared parecía más nítida bajo la luz débil. Rezaba en voz baja, con el corazón entero: «Señor, si voy a ser libre, que sea libre para servirte». La cerradura giró con cuidado. La puerta se abrió lo justo. Apareció una de las hermanas, el rostro tenso. «Tomás, es ahora». Él se levantó sin prisa, como quien no quiere convertir la gracia en espectáculo. Miró a su hermana y antes que nada dijo: «Gracias, pero no hagan esto por mí, háganlo por Dios». En el pasillo, un guardia giró el rostro, fingiendo no ver. A veces, hasta la autoridad se cansa de luchar contra lo que es santo. Llegaron a la ventana. El cesto bajó, meciéndose suave en el aire frío. Abajo, el patio parecía un mar de piedra. Tomás entró en el cesto y se sujetó con fuerza. Las cuerdas crujieron
Parecía que todo el castillo contenía la respiración y entonces lentamente descendió. Cuando sus pies tocaron el suelo, Tomás no corrió. Esa fue la sorpresa. No huyó como culpable. Se arrodilló allí mismo, sobre el frío del patio, e hizo la señal de la cruz, como diciendo: todo empieza y termina en ti. Miró hacia arriba. Vio la silueta de sus hermanas. Vio, en alguna ventana más alta, una sombra que podía ser Teodora, o podía ser solo su amor, por fin rendido. Tomás salió en la noche, hacia el camino que Dios le trazó, y, con el tiempo, aquel joven llamado Buey Mudo se convertiría en una de las mayores luces de la Iglesia. Enseñaría que fe y razón no son enemigas, y que la verdad no necesita gritar, necesita humildad. Pero el secreto de su grandeza no nació en los libros, nació en aquella prisión. Cuando eligió la pureza sin despreciar a nadie, venció la tentación sin humillar y respondió a la violencia con oración. Y queda la pregunta para ti bien dentro del corazón. ¿Qué castillo ahí dentro Dios quiere silenciar? No con ruido, sino con un sí valiente. Si esta historia te tocó, comenta mi sí a Dios. Suscríbete y mira el próximo video. Porque a veces es en una noche oscura, cuando Dios enciende la llama más limpia.